Muy buenos días, estudiosos del área de la salud. Mi nombre es el doctor Merfin Pinto y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el sangrado digestivo alto. Recuerden que arriba va a estar el link en la flecha que está señalando en la parte de arriba lo que es el video sobre el sangrado digestivo bajo y a su misma vez muchos subtemas importantes que vamos a tratar en este video. Si te gusta el video, por favor suscríbete, deja tu like y pues iniciemos con este tema. Primero vamos a definir qué es un sangrado digestivo. Bueno, el sangrado, como su nombre lo dice, es pérdida de sangre digestivo porque viene del estómago, pero este se puede dividir en dos grandes grupos, el sangrado digestivo alto y el sangrado digestivo bajo. Aquí vamos a apreciar que el sangrado digestivo alto es aquel que ocurre por encima del ligamento del Drake. Aquí podemos ver lo que es la parte del duodeno y vamos ahorita a definir lo que es el ligamento del Drake. Mientras que el sangrado digestivo bajo es aquel que se produce por debajo del ligamento del Drake. Aquí podemos apreciar en esta imagen, en la imagen de la derecha, lo que es esta parte de lo que es el ligamento de Drake. Este es el que se encuentra aquí, es el ligamento de Drake. El ángulo de Drake o el ligamento de Drake también se es conocido en otras partes como el ligamento suspensor del duodeno. Es porque hace eso mismo, suspender el duodeno. Une la parte final del duodeno justo donde se inicia el yeyuno con el pilar izquierdo del diafragma. Y esto es muy importante, como este tic que le pongo aquí arriba como una pista adicional, es la única estructura sólida del intestino delgado. Luego de él comienzan lo que son las asas libres. ¿Qué quiere decir esto? Es la única estructura que mantiene soporte y que se mantiene quieto. Recuerda que el intestino se mueve por los movimientos intestinales, pero aquí donde está el ligamento de Drake es la única estructura sólida, fija que se encuentra. Entonces, si ocurre por arriba el sangrado, o sea, la pérdida de sangre, ya sea por lesiones, Majority Way, úlceras, cualquier patología que haga que la persona tenga un sangrado por arriba del ligamento de Drake, es un sangrado digestivo alto, y si ocurre por abajo es el sangrado digestivo bajo, que como mencioné es un video que vamos a hacer más adelante. También existe lo que es la hemorragia digestiva oculta o de origen desconocido, que es otro tema que también vamos a hacer otro video aparte. Entonces, continuamos con lo que es el sangrado digestivo alto. Sus etiologías son muy curiosas, muy interesantes. Debería haber un video por cada una de ellas, esperemos que sí. Igual los videos van a estar arriba, cada medida que voy señalando van a aparecer unas pequeñas etiquetas en la parte superior, donde pues estará lo que son los videos representando cada una de estas patologías. Recuerden que el sangrado digestivo alto es básicamente el más frecuente de todos, representa entre el 70 y el 80% de los sangrados, solamente el 20 al 30% son de sangrado digestivo bajo. Entonces, básicamente este se suele presentar principalmente en edades avanzadas. De hecho, el 40% de los casos se presentan en pacientes que son mayores de 55 años. Entre sus etiologías, bueno, la más común de todas del sangrado digestivo alto son las úlceras pépticas, que pueden ser gástricas o duodenales. Representa el 38% de todas las causas de sangrado digestivo alto. Aquí podemos apreciar lo que es una úlcera duodenal, podemos apreciar lo que es el duodeno, y aquí está donde ven esta partecita aquí, que se encuentra lo que es la úlcera que está produciendo el sangrado. Por supuesto, acá arriba va a estar el video sobre las úlceras pépticas, un video corto, no más de 5 minutos, donde explicaremos de forma rápida y clara qué son las úlceras pépticas. Luego tenemos otra causa que son las varices gástricas o esofágicas, que es la segunda causa de sangrado digestivo alto, representa el 16%. Aquí podemos apreciar lo que son las varices esofágicas en la unión gastroduodenal. Otra causa viene siendo, por supuesto, mencioné el video de arriba, la esofagitis erosiva. Aquí podemos ver la esofagitis erosiva, como se ve, miren, el esófago con estas pequeñas erosiones que se encuentran en el mismo. También otra que es la tercera causa, representa el 13%. Tumores del tracto alto del tubo digestivo, por supuesto, los tumores pueden causar sangrado. También pueden ser patologías como por ejemplo el desgarro de Majority Way. Aquí podemos apreciar lo que es el esófago de Barrett, que es por decirlo así, es una metaplasia del esófago. Muchas células cubitales pasan a ser de cubitales a planas y esto básicamente es cáncer. Esto siempre que aparece es cáncer. Pueden ver el video arriba para educarse un poquito más sobre el tema. Pueden haber lesiones como por ejemplo, aquí podemos ver lo que es el síndrome de Osler-Weber-Rendung, que también es otra causa, por aquí la encontramos. Esta síndrome de Osler-Weber-Rendung es una patología bastante poco común, pero que siempre es bueno e interesante conocerla, ya que el síndrome de Osler-Weber-Rendung es una malformación arteriovenosa de la piel y del tubo digestivo, que suele afectar también al sistema nervioso central y a los pulmones y a otros órganos por su misma causa. Pueden ver cómo aparecen estas pequeñas lesiones a lo largo de lo que es el esófago y cómo se pone así como comprimido el mismo, cómo se forman esos pequeños anillos, que suele presentarse principalmente por la telangiectasia, suele presentar también sangrados nasales e manifestaciones intestinales recurrentes, o sea que suelen tener sangrados con frecuencia, y anemia ferropénica muy característica del síndrome de Osler-Weber-Rendung.
Otra patología, por ejemplo, tenemos el desgarro en Majori-Way. El desgarro en Majori-Way es una patología que representa más o menos como la quinta, el 4% de las causas de sangrado. Es una afección caracterizada por el desgarro longitudinal de la mucosa del esófago. Es un desgarro, como ven, el longitudinal. Aquí podemos apreciar en este mesita un dibujo, donde suele ocurrir generalmente siempre en la unión gastroesofágica. Y bueno, básicamente es una causa de sangrado entre las más frecuentes, que generalmente suele limitarse este desgarro longitudinal a la capa mucosa y a la submucosa, no suele ser más profundo que eso. Y básicamente puede provocar sangrado, generalmente se desencadena por vómitos fuertes, especialmente que pacientes que consumen muchas bebidas alcohólicas, o sea, de forma excesiva, terminan al final vomitando y bueno, si hacen eso con frecuencia pueden desarrollar lo que es un desgarro de Majori-Way. Por supuesto arriba está el video un poquito más rápido y más externos que pueden para complementar lo que es el desgarro de Majori-Way, para que puedan educarse un poquito más del tema. Otra patología tenemos la lesión de Dieulafoy. Las lesiones de Dieulafoy es una patología bastante interesante, ya que es una patología donde se afecta lo que es la arteria submucosa, que normalmente está dilatada en el tracto gastrointestinal. Aquí podemos apreciarla generalmente en las zonas proximales a lo que es el estómago, en esta parte de aquí principalmente, que pueden sangrar profundamente en respuesta a traumas menores, ya sea lesiones. Generalmente suele ser difícil diagnóstico y como pueden ver solo se puede hacer con endoscopía porque hay que ver esa lesión ahí mismo. Entonces básicamente suelen en muchos casos porque suelen confundirse, como pueden ver se parece mucho a una úlcera esofágica o una úlcera por ejemplo en el estómago, pero es una lesión de Dieulafoy y hay que tener siempre referencia, saberlo diferenciar. Acá arriba en la parte superior va a haber un video especial dedicado para eso. Y bueno, por supuesto no podemos olvidar también que el síndrome de Boerhaave, el síndrome de Boerhaave del alemán, pues, es una ruptura transmural del esófago distal como resultado de un aumento del repentino de la presión iatrogénicas. Generalmente es causado por arcadas o vómitos intensos. Como mencioné, bebidas alcohólicas, personas que consumen muchas bebidas alcohólicas suelen tener muchos vómitos y en algunos casos pueden llegar a desarrollar lo que es el síndrome de Boerhaave. Más arriba va un video explicándolo completo. Las manifestaciones clínicas comunes de esta patología son dolor torácico retroesternal intenso, un enfisema mediastínico y la lesión de la submucosa. Generalmente esto puede pasar pacientes que por ejemplo tengan varices esofágicas y que por ejemplo a la hora de colocar una sonda nasoenteral, como muchas veces lo hacen los internos, que no lo hacen con las técnicas adecuadas, pueden llegar con la misma sonda nasoenteral penetrar o romper lo que es la varice esofágica, causando una lesión de Boerhaave, o también puede ser una complicación, un avance del síndrome de Majori-Way al que no se le dio un tratamiento adecuado y pues los vómitos siguieron creciendo hasta el punto de que literalmente se le rompió todo lo que es el esófago. Y esto suele ser poco frecuente, es verdad, porque ya por sí mismo el desgarro Majori-Way es poco frecuente, pero suele tener una mortalidad muy elevada. Así que siempre tener en mente que si un paciente tiene varices esofágicos, no hay que colocarle una zona nasocentral porque tiene riesgo de romper y causar un síndrome de Boerhaave y pues lastimosamente matar al paciente. Así que tener esto en cuenta. El sangrado digestivo alto tiene algunas manifestaciones clínicas muy interesantes, por ejemplo lo que es la hematemesis, que son los vómitos de sangre roja. Puede tener vómitos en borras de café, que son materiales marrón oscuro, granulosos, con hemoglobinas convertidas en hematina por el ácido gástrico. También pueden tener algo interesante con la hematemesis, que también puede ser causada por ejemplo por la epístasis intensa. Pacientes que por ejemplo suelen tener un sangrado nasal suele confundirse con hematemesis porque al fin y al cabo la sangre se va a integrar al sistema digestivo y pues puede llegar a causar que uno tenga vómitos con sangre, pero realmente no es una lesión del intestino, un sangrado digestivo alto, sino más bien que el paciente ha ingerido sangre porque tiene sangrado en la nariz. Entonces suele ser poco frecuente, es muy poco frecuente, pero también tienen que tenerlo en cuenta en pacientes que tienden a tener sangrados nasales. Tenemos la melena, que son las heces negras. Aquí podemos apreciar las heces negras, que son alquitranadas y malolientes. No todas las heces negras son melenas, hay que también saber diferenciar. De hecho, las melenas se caracterizan porque aparte de ser alquitranadas y ser muy malolientes, tienen un olor muy desagradable porque adicionalmente es metabolizado por bacterias intestinales. Es por eso que las melenas suelen tener un olor muy fétido. No todas las heces negras son por melena. Algunas cosas como por ejemplo comer espinaca, el calamar, el arroz negro, el regaliz, el bismuto. Esto es muy importante y suele ser una causa muy interesante que muchas pacientes cuando tienen dolor de estómago comienzan a consumir lo que es el bismuto. Ustedes dicen que no, pero ¿qué bismuto? Nadie consume eso. El Pecto-Bismol tiene bismuto. Entonces cuando el paciente consume Pecto-Bismol siempre hay que tener en cuenta que está consumiendo bismuto y hace que las heces se pongan negras.
O sea que si el paciente te dice no, que anteriormente me dolía el estómago y yo tomé Pepto-Bismol y está orando negro, no es que tenga un sangrado digestivo alto, sino más bien el bismuto. Hay que darle chance de que elimine todo el bismuto en las heces, el cobre, el hierro y causa heces negras. Así que siempre recuerden eso, que no todas las heces negras son por sangrado digestivo alto, y siempre hay que saber hacer una buena historia clínica para evitar ponerle o someter al paciente a una endoscopía cuando simplemente es que está comiendo espinaca o que está comiendo calamar. Otra cosa interesante con respecto a lo que son las melenas es que para que se produzca una melena se necesitan mínimo 60 cc de sangre y un trayecto intestinal de 8 horas. De hecho, es muy importante el trayecto intestinal, porque si el trayecto es más corto de 8 horas, no va a dar tiempo para que las bacterias metabolicen la hemoglobina y la transforman en este compuesto que se forma la melena, sino más bien terminaría al final teniendo una hematequesia, que es la eliminación de sangre visible en el recto. De hecho, aquí en hematequesia es la eliminación de sangre visible en el recto, es porque el tiempo de lo que es la sangre en el estómago es muy pequeño, entonces puede que la persona tenga un sangrado digestivo alto, pero en vez de tener melena tiene hematequesia, porque el tracto digestivo actúa de forma muy rápida. Entonces es muy importante tener esas dos cosas en cuenta: la cantidad de sangre y el tiempo que tarda en la sangre en transcurrir todo lo que es el sistema digestivo. Continuando con el sangrado digestivo alto, la forma de hacer el diagnóstico es bastante sencilla. Obviamente el primer paso es la anamnesis, hacer una buena historia clínica. Sí, hay que preguntar siempre si el paciente estuvo ingiriendo ácido acetilsalicílico o AINES al día, porque esto básicamente causa úlceras pépticas, que es la principal causa de sangrado. Si tiene una hepatopatía, puede asociarse con una varice y la varice se haya roto y haya tenido sangrado. El consumo intenso de alcohol, como mencioné, síndrome de Mayory-Way, Boerhaave, entre otros. Que tuvo alimentos o sondas nasogástricas, o que tuvo una ERG, que básicamente es una enfermedad de reflujo gastroesofágica. Obviamente, si tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágica, va a tener sangrado. ¿Qué otra cosa puede ser? Registro de constantes vitales. Obviamente, con un paciente lo primero que tiene que hacer es ver los signos vitales, el signo de hipovolemia, la hipotensión, taquicardia y cambios ortostáticos, que el paciente se maree cuando se ponga de pie. Es que a nivel de la exploración física hay que ver lo que es la piel, si presenta petequia, angiomas en arañas, púrpura, eritema palpable. Todas estas cositas, ¿para qué? Porque si tiene petequia quiere decir que tiene trastorno de la coagulación. Si tiene angiomas en araña quiere decir que tiene patología hepática, por lo que puede tener lo que es varices esofágicas. Si ves púrpura, eritema palpable, es lo mismo, lesiones a nivel del sistema de coagulación. A nivel del abdomen hay que ver si tiene una citis, tiene obviamente citis, tiene una hepatomegalia o esplenomegalia, dolor, masa, y ver lo que es el tacto rectal, porque puede que tenga el sangrado y sea a producto que tenga por ejemplo, un sangrado a nivel del recto, que tenga una hemorroides. Todas esas cosas hay que descartarlas cada vez que viene un paciente a evaluarse por un sangrado digestivo alto. El lavado nasogástrico, limpiar sangre gástrica, mejora visualización de la endoscopía, menos riesgo de aspiración, y obviamente los laboratorios. Esto es muy importante, los laboratorios. Los laboratorios van a hacer lo que es un hemograma, el VHC. ¿Por qué un hemograma? Porque si está teniendo pérdida de sangre hay que ver cómo está la hemoglobina para ver si el paciente está desarrollando anemia producto de la pérdida de sangre. La química es muy importante, hay que ver lo que es la relación Boone-creatinina, porque generalmente cuando se metaboliza lo que es la sangre en el cuerpo, se libera mucho lo que es nitrógeno de urea, y el nitrógeno de urea lo absorbe muy bien el intestino. Así que si se eleva básicamente el Boone 25 veces más que la creatinina, hace pensar que tiene un sangrado digestivo alto. La función hepática es muy importante evaluarla, lo que es el lactato, la bilirrubina, todos estos valores, porque obviamente también suelen ser elevadas. Hay que evaluar los compuestos de la coagulación. Esto es muy importante porque si tiene problemas de coagulación va a tener obviamente sangrado, especialmente pacientes que consuman ácido acetilsalicílico. Hay que obviamente emitir todos los anticoagulantes, la warfarina, todos estos medicamentos que estén causando que el paciente no pueda coagular de forma correcta. Las pruebas de compatibilidad cruzadas, por si acaso el paciente va a necesitar una transfusión de sangre. Y obviamente evaluar la sangre oculta en S. La sangre oculta en S, como está este tic de acá arriba, la sangre oculta en S, la SOH, que es sangre oculta en S, puede dar positivo incluso hasta 3 días después del último sangrado visible. Por lo que si el paciente te refiere que ha tenido sangrado que ha ido al baño y ha tenido sangrado, pero ya ahora no lo tiene, tú puedes hacer esa prueba con sangre oculta en S hasta 3 días y te va a marcar positivo. ¿Qué significa que esté positivo? Que efectivamente el paciente sí tuvo un sangrado digestivo importante. Luego que se puede hacer el diagnóstico, se puede utilizar lo que es la endoscopía, que es la principal estudio de imágenes. También se puede usar cápsulas de video, una capsulita que se toma y graba todo lo que es a nivel trayecto intestinal. Especialmente pacientes que se tienen una sospecha, para no tener que llevar una endoscopía, simplemente se pueden tomar lo que es la pastilla, esa camarita. Pero generalmente suele ser muy costosa y bueno, los estudios suelen dar en algunos casos esas cámaras, como pasa muy rápido, puede dar que no tiene ninguna lesión ni una úlcera, por lo que no es tan precisa o eficiente como lo que es la endoscopía.
Entonces aquí tenemos lo que es la evaluación y sospecha de la hemorragia gastrointestinal superior, un manejo y un abordaje sencillo. Tenemos lo que es la hematemesis, que obviamente es vomitar sangre, y las melenas, que es obviamente defecar sangre de color negro. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, este es el manejo. Si se encuentra hemodinámicamente estable, entonces hay que hacer una endoscopia superior dentro de las 24 a 40, durante las 24 horas próximas. Si la fuente es identificada, se le da, si se identifica, obviamente se le da el tratamiento adecuado para ese paciente, y si no, pues hay que hacer una colonoscopia para saber si el sangrado es a nivel bajo, como sangrado digestivo bajo, como mencioné. Hay otro video aparte donde se explica completamente lo que es el sangrado digestivo bajo. Eso lo veremos en otro video. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene lo que se encuentra hemodinámicamente inestable, o sea que ha perdido bastante sangre, entonces hay que obviamente reanimar el paciente con líquidos, hay que darle lo que son consultas, cirugía para ver, o radiología para hacer estudios de imagen o intervenciones en el caso de que la endoscopia superior no se pueda realizar. Hay que hacer una endoscopia si el paciente se estabiliza. Una vez que el paciente se estabilice, se le hace una endoscopia superior dentro de las primeras 24 horas. Si se identifica la fuente, obviamente será tratamiento adecuado, pero en caso de que no se encuentre lo que es la fuente del sangrado, hay que hacer una colonoscopia para saber si el sangrado es de origen de abajo, pues si el sangrado digestivo es bajo. Entonces, podemos ver en el esquema, si el paciente, si se le encuentra con la colonoscopia lo que es la causa, entonces si no se encuentra la causa, entonces hay que evaluar otra causa de sangrado digestivo alto, que pueden ser otras patologías. Pero en el caso de que sí se encuentre lo que es la causa, se debe ya lo que hacer lo que es una angiografía por tomografía computarizada, una angioplastía estándar o una enteroscopia de empuje para evaluar lo que es la causa, o identificar lo que es la causa del sangrado. Si se llega a encontrar, obviamente se hace tratamiento específico, pero en caso que no se llegue a encontrar, hay que saber si el paciente sigue sangrando. Si el paciente sigue sangrando, si el paciente ya dejó de sangrar, ya por ejemplo pueden evaluar lo que si hay otra causa de sangrado del nivel del intestino delgado. Pero si el paciente sigue continuando con su sangrado, entonces hay que hacer una enteroscopia profunda del intestino delgado, que es mucho más específica, especialmente pensando en lo que es un tipo de sangrado digestivo bajo. Y lo vamos a ver en un video, por ahí le daré etiqueta en la parte superior, o en la descripción va a estar lo que es el video para ver lo que es el sangrado digestivo bajo, para que puedan aprender un poquito más de eso. Y bueno, por último podemos ver lo que es el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes que tengan un sangrado digestivo alto. La fase aguda del tratamiento, obviamente la reposición del líquido. Hablamos de un paciente que ha perdido mucha sangre, mucho volumen, por lo que hay que reponerle los líquidos. Hay que transfundir el paciente si su hemoglobina es de menos 7 gramos por decilitro, porque tiene mayor riesgo de desarrollar un infarto cardíaco. Por esa razón se tiene que transfundir antes que llegue a menos de 7 gramos por decilitro. Hay que intubación endotraqueal, hematemesis activa, o por ejemplo alteración del área de conciencia. Hablamos de un Glasgow menos de 8, o que el paciente sigue vomitando mucha sangre. Entonces hay que intubar al paciente para asegurar lo que es la vía aérea. Luego tenemos que ver lo que es la evaluación. Otra cosita importante, no solamente que hay que confundir pensando en la hemoglobina, también hay que pensar en las plaquetas. Si un paciente tiene una trombocitopenia, hablamos de su plaqueta sea menos de 30.000 o menos de 50.000, obviamente a este paciente le falta plaquetas, por lo que si no le das plaquetas va a seguir sangrando. Así que hay que confundirles plaquetas siempre a este tipo de pacientes. Hay que hacer lo que para acá tenemos lo que es la evaluación y el tratamiento endoscópico. Se hace una hemorragia, si hay una hemorragia activa, sangrado o lavado gástrico o inestabilidad, hay que hacerlo. Por ejemplo, si hay un sangrado importante, hay que administrar procinéticos entre 30 y 60 minutos antes de hacer la endoscopia. Más que todo, se ha dicho que los procinéticos disminuyen el tiempo de hospitalización al permitir que haya mejor visualización de lo que es el tracto digestivo. Es básicamente como un laxante que va a ayudar a limpiarlo para a la hora de hacer la endoscopia, pues se puede observar todo de forma adecuada. Se puede dar inyecciones con, por ejemplo, adrenalina, esclerosantes, termocoagulantes o comprensión mecánica, por ejemplo, hemoclix, que se pueden utilizar en este tipo de pacientes. El tratamiento médico va a ser obviamente interrumpir lo que es el ácido acetilsalicílico, AINE. Si te toman un anticoagulante, también hay que interrumpir todo este tipo de medicamentos que estén causando que el paciente siga, por ejemplo, sangrando. Si el paciente la causa es por una infección, una úlcera péptica por la Helicobacter pylori, se da el tratamiento combinado de antibióticos más un inhibidor de bombas de protones, IBP, que son los inhibidores de bombas de protones. Si el paciente, por ejemplo, tiene para evitar que el paciente siga sangrando y siga perdiendo sangre, se puede utilizar lo que es una bomba de un inhibidor de bomba de protones en dosis alta por vía intravenoso, que puede ser un bolo seguido de una infusión. Se estima, pues especialmente estima el alto riesgo de que este paciente tenga pueda continuar con lo que es el sangrado digestivo. Por otro lado, se le puede dar, por ejemplo, entre estos inhibidores de bomba de protones, se puede dar el pantoprazol 80 miligramos seguidos por 8 miligramos cada hora durante 72 horas, o otro inhibidor de bomba de protones vía oral, por ejemplo la esomeprazol, entre 40 miligramos vía oral 2 veces al día. Estima el riesgo bajo o nulo de que el paciente vuelva a tener sangrado.
Algunos utilizan lo que es la octocotida, que son de 50 microgramos IV una vez y luego se da por infusión 50 microgramos por hora si no hay ningún vasopresor que se pueda utilizar en el paciente. La octocotida tiene una vida media más o menos de 3 y 5 días, lo que hace que se disminuya lo que es la producción de glucagón, lo que produce una comprensión del vaso y una disminución del flujo sanguíneo esplénico. Entonces hay que tener todas estas cositas en mente a la hora de darle estos tratamientos de inhibidores de bomba de protones para este tipo de pacientes para evitar lo que es el sangrado. Para finalizar, aquí tenemos unas escalas muy importantes también para conocer un poquito más, para tener la información completa de lo que es sangrado digestivo bajo, que es el sistema complejo de clasificación de las hemorragias digestivas altas de Rothschild, que nos permite evaluar lo que es la mortalidad y lo que es la tasa de resangrado en este tipo de pacientes, dependiendo de cada valorcito que tenga el mismo. También tenemos la escala de Glasgow de Bradford, que nos permite evaluar la necesidad de tratamiento endoscópico, predecir la mortalidad y evaluar la necesidad de ingresar al paciente hospitalario. Aquí tenemos los valores y el manejo que se tienen que hacer a cada uno. Si tiene menos de un punto, el manejo es extra hospitalario. Si tiene menos de 3 puntos, se requiere endoscopía. Si tiene menos de 6 puntos, es un riesgo bajo, pero si tiene más de 6 puntos, ya es un riesgo muy alto de este paciente. Hay que hospitalizarlo. Tenemos la clasificación de Forres, que es la que más utilizamos a nivel hospitalario, que se clasifica en 1A hasta el tipo 3. 1A representa que tiene un sangrado en chorro activo, que va a tener una resistencia del 80 al 100%, y este tipo va a necesitar lo que es una endoscopía. Y ya, bueno, básicamente aquí lo pueden ver, las escalas se lo pueden aprender. Realmente el objetivo es llegar de todos los sangrados a un Forres 3, que es una úlcera con un fondo limpio, fibrina, que tiene generalmente un porcentaje, una probabilidad de sangrar de 1 al 2% y que ya no requiere que se la endoscopía. Ya cuando el paciente sea un Forres 3, ya el paciente puede volver a consumir alimentos con normalidad. O sea, muchos recomiendan iniciar con dietas blandas y luego dieta común, dieta normal, pero la literatura menciona que ya de cantidad de Forres 3 puede ya comenzar a comer como una persona normal que no sufre ninguna enfermedad. También tenemos la escala de score de Heinz de 65 para evaluar lo que es la hemorragia del tracto digestivo alto, que es una herramienta útil para evaluar lo que es la mortalidad del sangrado del tubo digestivo alto en primeros instantes, ya que es más fácil de obtener la escala que Rothschild y la de Bradford anterior. Evaluar lo que es la albúmina, el INR, el trastorno sensoriales, la presión sistólica y la edad mayor de 65 años, así que es bastante útil también en el área de la salud. Y bueno, esto sería todo con respecto a lo que es el sangrado digestivo alto. Espero que te haya gustado el video. Pues recuerda que va a salir abajo en la descripción, lo que es el sangrado digestivo bajo para que puedas complementar. Y a su misma vez arriba van a haber unas pequeñas etiquetas donde van a salir qué es el síndrome de Mayory-Weill, qué es el síndrome de Mayory-Weill, qué es el síndrome de Osler-Weber Random, qué es el síndrome, todos los síndromes van a salir arriba para que puedas complementar más la información con respecto a lo que es el sangrado digestivo alto. Espero que te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Que tengan un excelente día.